Bueno, nuestro tercer tema es tipos de datos variables y constantes. ¿A qué se refiere los tipos de datos? Los tipos de datos simplemente es el tipo de información que yo voy a guardar en una variable o una constante. ¿Sí? Hay muchos tipos de datos. Aquí yo les voy a mostrar unos de tantos. ¿Sí? Nosotros tenemos el tipo de dato byte. Por ejemplo, el tipo de dato byte simplemente me va a guardar un carácter, ¿sí? Una letra o un número, pero ese tipo de dato byte es tipo carácter. Cuando yo hablo de carácter es que yo tengo una letra o tengo un número en su representación numérica, ¿sí? No es lo mismo hablar del carácter número 0, ¿sí? El carácter 0 o el carácter 1, a hablar del número 1 o el número 2 o el número 0, ¿sí? Son muy diferentes, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un tipo de dato byte, ¿sí? Entonces, le asigno a esa variable, le asigno el número 0, el carácter 0, no me va a guardar el número 0, me va a guardar es el número 48, ¿sí? Porque estoy hablando de un carácter. Entonces ese 48 es la representación numérica de ese carácter. Si ustedes han escuchado, todos los caracteres de nuestro teclado tienen una representación numérica. Por ejemplo, resulta que en su teclado se les desconfiguró, ¿sí? Y van a digitar el carácter arroba, ¿sí? Para una dirección de correo electrónico, pero en la tecla donde supuestamente tiene que marcarme esa arroba, escribirme esa arroba, no va y me escribe otro valor. Entonces simplemente yo hago una combinación de letras con la letra alt y un número, ¿sí? Entonces la representación numérica del arroba es el 64. Entonces yo presiono al 64 y me escribe el arroba, ¿sí? Por ejemplo, yo voy aquí al 64 y me escribe el arroba, ¿sí? Por ejemplo, al 48 me imprime el número 0, al 56 el número 8, al 120 me imprime la X, ¿sí? Al 92 el slash, ¿sí? Entonces a eso me refiero con el byte, ¿sí? Entonces me va a guardar un carácter. El booleano simplemente me acepta dos valores: true, verdadero o falso, ¿sí? Verdadero o falso, no me acepta otro tipo de valor. Tenemos el integer, que son números enteros, ¿sí? Está este intervalo, ¿sí? Para guardar enteros. Está el long, que es lo mismo que el integer, un entero, pero que tiene más capacidad, ¿sí? Está el single, ¿sí? Que es un número con coma flotante, ¿sí? Un decimal, por ejemplo el 5,8, ¿sí? Y tiene estos rangos para guardar, ¿sí? Está el doble, que es lo mismo que el single, ¿sí? Pero tiene una precisión más larga, ¿sí? El rango de valores es más alto. Tenemos el currency, ¿sí? Que es un entero a escala, o sea, un entero mucho más grande que el long. Tenemos el decimal, que es mucho más grande que el currency. Tenemos el date para las fechas, el object para hacer referencia a un objeto,
por ejemplo, tenemos un formulario y tenemos dentro del formulario un cuadro de texto. Entonces, para hacer referencia a ese cuadro de texto, a esos cuadros de texto, entonces yo selecciono mi tipo de dato object. El string, que son cadena de caracteres, ¿sí? Entonces yo voy a poder guardar ahí textos. ¿Sí? Tengo un string de longitud variable o longitud fija. ¿Sí? El variant es cuando nosotros no sabemos qué tipo de información voy a guardar, si es texto o números, ¿sí? Entonces simplemente puedo seleccionar mi variable o mi constante de tipo variant, ¿sí? Esto es los tipos de datos a grandes rasgos. Un ejemplo, ¿sí? Nosotros también podemos crear por medio del type, ¿sí? De la palabra reservada type, podemos generar ese tipo de variables, ¿sí? Dependiendo de lo que queramos hacer. Resulta que estas son palabras reservadas. Hay palabras reservadas en cualquier tipo de lenguaje, no solo aquí en VBA, sino puede ser en PHP, en Java, ¿sí? En cualquier tipo de lenguaje hay palabras reservadas del lenguaje que nosotros no la podemos usar en la definición de variables, ¿sí? Entonces, simplemente si yo quiero utilizar una variable de tipo, una variable con el nombre integer, por ejemplo, entonces probablemente en algunos lenguajes me va a sacar error, porque integer es una palabra reservada del lenguaje que hace referencia a un tipo de dato, ¿sí? Entonces tendré que agregarle un número o no sé, o cambiar el nombre de la variable. Eso sería los tipos de datos. Hay muchos más tipos de datos, ¿sí? Pero no los vamos a enfocar porque si no, no terminaríamos. Variables y constantes. ¿Qué son las variables y constantes? La definición es la misma, pero cambia en una cosa. Las variables es aquel espacio que el sistema me va a reservar en memoria para poder guardar una información que va a ser operada y ejecutada en una rutina, en este caso nuestras macros, ¿sí? Esta definición es global, ¿sí? No hay definición de variables y constantes para cada lenguaje, es la misma para todos, ¿sí? Entonces es el espacio en memoria que me va a reservar el sistema cuando yo ejecuto una aplicación y yo pueda guardar en ese espacio un contenido, ¿sí? Sea un número, sea un texto, sea un objeto, en fin. ¿Qué me va a diferenciar entre las variables y las constantes? Las variables, como su nombre lo dice, variable, yo puedo alterar el contenido, la información que yo guardo en esa variable, yo la puedo alterar en cualquier momento de la ejecución de mi macro, de mi aplicación. En cambio, las constantes siempre van a ser las mismas. Yo no voy a poder asignar un valor diferente al que yo ya tengo definido, ¿sí? Esa es la única diferencia, ¿sí? Entonces, variables. Entonces, ¿cómo yo voy a definir una variable? Simplemente utilizo la palabra reservada dim, coloco el nombre de la variable, la palabra reservada as, esto separado por un espacio, obviamente en todo, y luego va mi tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato, como yo les informaba, es el tipo de información que yo voy a poder guardar en una variable, ¿sí? Yo, por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo, el ejemplo de variable, ¿sí? Yo tengo dim nombre as string, ¿sí?
Entonces en ese string, como es string, yo puedo guardar números, pero que me van a quedar como cadena de caracteres, ya no van a tener su representación numérica, ¿sí? Ya no va a ser el número exacto, sino va a ser un carácter en su representación numérica, ¿sí? Como yo les venía explicando, si yo guardo aquí el nombre, el número 0, entonces simplemente yo no voy a hacer referencia al número 0, sino al carácter 0, ¿sí? Que su representación numérica es el número 48, ¿sí? Y las constantes, entonces utilizo la palabra reservada const, el nombre de la constante, palabra reservada as, el tipo de dato, y lo igualo a un valor, ¿sí? Este valor va a estar relacionado con mi tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, const, mi nombre de la constante de tipo string, y lo igualo aquí a esta palabra Andrés, ¿sí? Andrés, como es una cadena de caracteres, ¿sí? Es un texto, entonces tengo que escribirlo entre comillas dobles. Si fuera de tipo integer, un entero, entonces ya los números sí no llevan comillas, ¿sí? Pero si es un string y voy a digitar el número 1023, por ejemplo, tienen que estar entre comillas, ¿sí? Porque es un string, o si no me va a sacar un error. Hay que aclarar que tanto las constantes como las variables, los nombres de las constantes como el de las variables, debe iniciar siempre por una letra, sea mayúscula o minúscula, no importa, y no dejar espacio entre los nombres el nombre de la variable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver el ejemplo. Vamos. Yo por el momento voy a crear acá una nueva macro, ¿sí? Sub, voy a poner macro de prueba, ¿sí? Así voy a llamar mi macro, y aquí voy a definir una variable dim, la variable nombre, as, y aquí aparece string, ¿sí? Si ustedes ven este icono, ¿sí? Que tiene como un azul agua marina, esos son las variables. Los otros son objetos, propiedades, poca cosa. Entonces todas las que encuentren así con este icono son variables. Entonces de esta forma yo estoy definiendo una variable. ¿Qué pasa si yo quiero definir varias variables del mismo tipo de dato? ¿Sí? Yo puedo escribir aquí dim dirección, por ejemplo, as, pues la dirección es un string, ¿sí? Así, y tengo dos tipos de variable del mismo tipo de dato, ¿sí? O sea, dos variables con el mismo tipo de dato, lo puedo definir así, pero vamos a ver otra opción. Si yo tengo más de una variable del mismo tipo de dato, la puedo crear en la misma línea. Vamos a crear, digamos, dos tipos de datos, dos tipos de variables, dos variables de tipo integer, por ejemplo, números enteros. Entonces, yo simplemente los separo por comas, todas las variables que necesite el mismo tipo de dato, ¿sí? Y con eso
me ahorro líneas de código, ¿sí? Entonces, en vez de crear 2, 3, 4, 5 líneas de código, en una misma línea de código creo las variables separadas por coma, ¿sí? Esta sería mi definición de variables, ¿sí? La forma como yo defino variables. Pero ahora, yo cómo voy a crear una constante. Simplemente const voy a crear la variable, por ejemplo, pi, ¿sí? Mi número pi, ¿sí? De tipo doble, ¿sí? Porque contiene decimales, y simplemente lo igualo a un valor, ¿sí? Aquí lo voy a aproximar 3,1416, ¿sí? Lo voy a dejar aproximado. Es 3,1416. ¿Listo? Los valores numéricos acá en las definiciones los coloco con punto. Ahorita yo les voy a indicar más adelante en otros temas, ¿sí? En otras partes del tema, donde yo voy a colocarlo como una coma. Entonces, esa es mi constante pi, ¿sí? Yo puedo aquí sí yo no puedo separarlos por comas, porque si se dan cuenta yo lo estoy igualando a un valor. Si yo tengo más de una constante, simplemente tengo que crearlas por aparte, ¿sí? Digamos un nombre, ¿sí? Porque yo no puedo crear aquí nombre otra vez, ¿sí? Aquí voy a poner el ejemplo nomás, entre comillas, Andrés, ¿sí? Porque yo no puedo colocar aquí esta variable nombre, porque si yo creo una variable nombre se va a confundir. Bueno, ¿es una constante o es una variable? Y me va a sacar error aquí al llegar a esta línea de código. Entonces simplemente le puedo colocar nombre 1 o cambiarlo, ¿sí? Como no, ¿sí? Entonces esta es la forma de cómo yo declaro variables y constantes, ¿sí? Bueno, pero resulta que yo le puedo asignar valores a esas variables en cualquier momento. Sí, claro. Como yo agrego, por ejemplo, a la variable nombre un valor, simple nombre igual, y aquí puedo poner Cena o Rosario, ¿sí? Yo le estoy asignando este texto a esta variable. Entonces, cuando se ejecuta, ese espacio en memoria que allá le colocó, le hace referencia al nombre, entonces va a tener el contenido de Cena o Rosario, ¿sí? Lo mismo con la dirección, con el número. Por ejemplo, aquí al número 1 le puedo agregar el 5, al número 2 le puedo agregar el 5,6, perdón, 5.6, pero resulta que si yo le agrego el 5.6 a este valor, ¿sí? Si yo voy y ejecuto, por ejemplo, esta macro, no me va a pasar nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa con este número? 5,6. Resulta que no me va a tomar este decimal, el 5,6, sino solo el 5. ¿Por qué? Porque yo estoy declarando esta variable num2 como entero, como un número entero. Entonces simplemente allá me va a tomar
los datos, me va a tomar el número 5, no el 5,6, sino solo el 5. Me desecha el decimal. Listo, entonces esta es la forma como yo declaro variables con su respectivo tipo de dato. Lo mismo las constantes, asignándoles un valor. Lo mismo aquí, yo asigno un valor a las variables y ya. ¿Sí? Eso es este tema.